la más profunda aflicción. Luego se vuelve una nueva canción, cuando yo puedo un destello ver de la gloria de Dios. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está... Excelente día, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a su devocional Tiempo con Dios. Hoy, viernes 20 de octubre, el devocional se titula El misterio de Cristo, estando en Efesios 3, del 1 al 13. Así dice la palabra de Dios. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos la seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. El misterio de Cristo. Como primer punto el día de hoy vamos a abordar que se llama un misterio. Nada rebuscado. Tenemos en primera instancia la forma en cómo se presenta. Si recordamos cómo se presenta en el capítulo 1, dice Pablo, apóstol de Cristo. La parte inicial de la carta, el apóstol Pablo presenta sus credenciales como apóstol de Cristo, pero aquí habla de sí mismo como prisionero de Cristo Jesús. Él dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Él ya había sido prisionero durante unos 5 años. Para ese tiempo él ya llevaba 5 años de prisionero, 2 en Cesarea y el resto en Roma. Recordemos que él había sido acusado, había sido arrestado mediante acusaciones falsas hechas por los judíos de la provincia de Asia que estaban de visita en Jerusalén. Recordemos que había un séquito de judíos que se encargaba de ir a visitar todos los lugares a los que Pablo iba en sus viajes misioneros y ocasionar discordia. Esos mismos llegaron a Jerusalén y acusaron a Pablo de que él había metido a un judío, a un gentil, al templo. Entonces, si queremos escuchar más sobre este contexto, pueden revisar en el canal y están más videos con respecto a lo que es el estudio devocional de los hechos. Entonces, ah, para efectos de esto, pues vamos a continuar hablando sobre este punto. Bueno, recordemos que Pablo era prisionero y aquí hay un énfasis que me gustaría hacer. En esta cuestión, cuando dice prisionero de Cristo Jesús, incluso acá nos podríamos detener más tiempo, pero no es la intención, nada más lo importante es puntualizar lo siguiente. Si recordamos la historia, el relato que nos hace el libro de los Hechos,
veremos cómo la vida del apóstol Pablo fue cambiada de ser alguien que era completamente celoso de la ley, que incluso llegó a actuar de manera bélica en contra de la iglesia, a ser una persona que sufrió tribulación, que fue apedreado, que fue lacerado, latigado, que fue puesto en cepo, entonces que sufrió a causa del Evangelio. Todo esto lo hizo no en sus fuerzas, porque si Pablo hubiera visto o hubiera sido capaz de ver sus circunstancias de la manera en cómo nosotros luego vemos nuestros grandes problemas, pues Pablo hubiera dicho, pues ¿para qué sigo esto? Mejor me voy. Para personas que no están agradeciendo, que ni siquiera persisten, pues ¿para qué? Mejor me voy. Pero recordemos que el énfasis acá, prisionero de Cristo Jesús. Todo lo que él hacía, a donde quiera que él fuese, estaba bajo el control exclusivo de Cristo. Sin el consentimiento de Cristo, él no hacía absolutamente nada. Recordemos que él quería ir a España a predicar el Evangelio. Entonces, en la noche, en una visión, un joven macedonio le dice, ven a nosotros, ayúdanos. Y él obedece. ¿Por qué? Porque el Espíritu les había impedido ir a España. Y el propósito era que él fuera a la región de Macedonia y predicase el Evangelio. Entonces, vemos cómo Pablo lo podemos enfocar de esta manera. Todo lo que él hacía estaba en completo control de lo que Cristo le decía, Cristo le pedía. Es por eso que es el énfasis, y me gustó esto que dice prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. No dice prisionero a causa de que les prediqué el evangelio, dice prisionero de Cristo Jesús por vosotros. Entonces, me gustaría que nos preguntáramos eso ya, e incluso con esto podemos terminar, pero nos falta mucho por analizar. Pero podemos preguntarnos, ¿dejamos que Dios esté en control de nuestra vida? Incluso en los momentos que pueden parecer más superfluos, de verdad. Si nosotros llegamos a planear nuestro día y algo no sale de acuerdo a nuestra planeación, decimos, ¿cómo es posible? Yo había previsto esto, pensé que iba a salir así, e incluso podemos descontrolarnos. Y es en esos momentos en el que nosotros debemos preguntarnos, ¿en verdad estoy actuando como un creyente? ¿En verdad estoy dejando que el Señor tome el control de la situación? Si el Señor no permitió eso, esa actividad, es porque de algo me guardó, es porque Él lo permitió de esta manera. Entonces, ¿quién somos nosotros para cuestionar el designio divino? Ahora, eso no quiere decir que tomamos malas decisiones y el resultado es de que fue la voluntad de Dios. No. El punto es el siguiente, nosotros nos dejamos guiar por la voluntad de Dios, nosotros dejamos que el Señor controle nuestra vida, para eso debemos de leer la Biblia todos los días, orar todos los días y persistir en la verdad del Evangelio. Prosigamos. El texto nos dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, Dios lo hizo un administrador, lo hizo un mayordomo, el cual era responsable. Recordemos que en la antigüedad los mayordomos eran responsables del mantenimiento constante de algo, ya sea de una casa, ya sea de una venta, cualquier ámbito podía tener un mayordomo. Pablo no fue escogido por sus méritos. Pablo no se designó a sí mismo, no llegó ante los apóstoles en Jerusalén y les dijo, yo seré apóstol ahora. No, Dios lo comisionó. Pablo fue escogido, comisionado por pura gracia de Dios. ¿Para qué? Para que por la gracia de Dios él llevase el evangelio. Versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. La mayordomía que el apóstol Pablo llevó a cabo fue algo único y revolucionario.
porque el paradigma judío era que los gentiles no podían tener acceso a las promesas del Mesías. Pero el paradigma cambió. Bueno, no es que cambió, sino que la verdad escrita en el Antiguo Testamento fue revelada en su mayor esplendor, fue revelada con toda claridad en Cristo. ¿Y qué fue? Recordemos algunas de los momentos en el que Dios le habla a Israel, le dice, amaré un pueblo que no me conocía llegará a amarme, pueblo no conocido será conocido. Entonces, desde ese momento, el misterio estaba presente. Este misterio se trataba en ese momento de una verdad imposible. Imposible no para nosotros, porque nosotros somos beneficiados por ello, e imposible para ellos, imposible de comprender y conocer de que Dios en su grande misericordia traía la verdad del Evangelio a los gentiles. La intención de Pablo no era limitarse a declarar el misterio, sino explicarlo y aclararlo. Cuando los creyentes de Éfeso, e incluso nosotros y todos los creyentes de la historia que tenemos la oportunidad de leer la carta a los Efesios, estuviéramos en este momento, bueno, nosotros pudiésemos conocer cuál era el misterio, que tuviésemos ese acceso a entender cuál es la aplicación práctica de ese misterio. Nos lleva al versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, algo que mencionaba hace un momento, este misterio no fue conocido previamente. Antes de la iglesia, ninguna persona, ni siquiera el más grande de los profetas de Dios, recibió más que una una chispa, un ligero esbozo de lo que iba a acontecer. Tenemos el ejemplo en Romanos 9:25, en el que dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblos míos, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Entonces, todo este misterio que todavía no era conocido o que el Señor le estaba diciendo, llamaré a pueblo, predicarán, conocerán, en Cristo está la revelación completa. Y es lo que nos dice, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. La palabra ahora indica en este texto el carácter inmediato y actual de la revelación que fue dada de manera exclusiva a los santos apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento. Y no a cualquier otra persona después de ellos. Entonces, estos hombres fueron instrumentos usados por Dios para escribir la Biblia. Y otro ejemplo que tenemos de ello está en Primera de Juan 1, del 1 al 3, en el que está hablando, dice, lo que hemos visto y oído, os anunciamos, versículo 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, el misterio es escrito ¿para qué? Para que el gozo sea cumplido. En ese momento ha de haber sido una gran alegría el conocer que, que ellos tenían acceso, los gentiles tenían acceso hacia la salvación. Entonces, derribar de lo que nos decía ayer el texto, que derribó la pared intermedia. Y aquí nos lo dice, explica, versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. No es un cuerpo dividido, es un solo cuerpo. Y somos copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa promesa llega a nosotros los gentiles. Entonces, a nosotros se nos es dado a conocer esta verdad, y esta verdad es que somos miembros los unos de los otros.
Como segundo punto, tenemos solo por gracia. Versículo 7, a partir del versículo 7, empieza o continúa hablando con respecto a la función que él desempeñó. Dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me había sido dado según la operación de su poder. El evangelio es extendido por hombres a quienes Dios llama a proclamarlo, y es el evangelio del cual Pablo fue hecho ministro. Sin embargo, es necesario que este evangelio sea escuchado y por consiguiente sea obedecido. Entonces dice que es un ministerio por el don de la gracia de Dios. Hay una línea similar en Primera de Corintios en la que dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es por la gracia de Dios que se puede actuar. Dice, me ha sido dado según la operación de su poder. La responsabilidad que tenía el apóstol Pablo era servir con fidelidad. En el versículo 8 nos dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Perdón. Aquí está haciendo un énfasis, él está diciendo que su llamado es por la gracia de Dios y prosigue, que dice que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Aquí el apóstol Pablo no está haciendo una expresión, no está haciendo uso de una expresión de falsa humildad, sino que está siendo honesto y justo sobre sí mismo. Porque recordemos quién era Saulo de Tarso. ¿Quién fue Saulo de Tarso antes de que el Señor lo llamase al ministerio? Él fue una persona completamente sanguinaria. Entonces, bueno, pues fue muy impetuoso, por así decirlo. Encarceló a muchos, lastimó a muchos, fue espectador de cómo mataban y levantaban los mártires de la iglesia. Entonces, es por eso que de manera honesta, él dice que soy menos que el más pequeño de todos los santos y que a pesar de esto le fue dado la gracia de Dios. Y esto no porque él se sintiera menos o porque sintiese una culpa de todo lo que él había hecho, él conocía qué había hecho. Pero esta afirmación le fue permitida porque él entendía con claridad los alcances de la justicia perfecta del Señor y cómo el Evangelio interactuaba, cómo el Evangelio cambiaba su vida constantemente. Y el punto es de que esta gracia lo condujo a anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Las inescrutables riquezas de Cristo, cosas que no podemos entender, que no pueden darse al escrutinio, al razonamiento, porque nos superan. Y obviamente tenemos las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, Romanos 2:4. Sus riquezas de la sabiduría y de la ciencia, Romanos 11:33. Su misericordia de gran amor, Efesios 2:4. Su gloria, 3:16. Su provisión de todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos, 1 Timoteo 6:17. Su certeza y pleno entendimiento, Colosenses 2:2. Su palabra abundante, Colosenses 3:16. Y aún el tener mayores riquezas por el vituperio de Cristo, Hebreos 11:26. Y podemos mencionar las riquezas de Cristo y en ninguna de estas riquezas está lo material, sino benignidad, paciencia, longanimidad, sabiduría, entendimiento, gran amor, valor para soportar el vituperio a causa de el evangelio. Versículo 9.
y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos. La palabra dispensación es una palabra, viene de una palabra griega que es oikonomía, que se traduce en economía o administración. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que no solamente estaba llamado el apóstol Pablo en un sentido vertical a predicar las riquezas inescrutables de Cristo, sino en un sentido horizontal para enseñar acerca de la dispensación, de la administración del misterio en la era de la iglesia. ¿Cuál fue el misterio? De que los gentiles tenían acceso a lo que es la salvación. ¿Y cuáles son esta administración? Recordemos que lo que busca la administración es ordenar los recursos que tiene para que puedan ser usados de manera efectiva, obviamente con sus procesos. Y ahora la carta a los Efesios lo que hace es administrar cómo debe ser la conducta del creyente. ¿En qué? Los esposos, las esposas, el papel del padre, el papel de los hijos, de los siervos, nosotros como creyentes. Entonces es una cuestión integral en la cual el apóstol Pablo viene a poner orden. E inclusive todas las cartas, recordemos que el apóstol Pablo escribió 13 cartas de los 13 libros de los 27 del Nuevo Testamento. Y en estos da ordenanzas, da lineamientos, seguimientos que nosotros debemos de tener. Está ordenando, está administrando los recursos bíblicos o los recursos de la doctrina y del comportamiento y de la moral cristiana, para que sean aplicados de manera eficiente en cada uno de nosotros. Entonces, ¿el propósito cuál fue? Para que la multiforme sabiduría de Dios, para que la sabiduría que tiene muchas formas, que es presentada de distintas formas, que es inescrutable, sea ahora dada a conocer por medio de ¿qué? De la iglesia. Por medio de la iglesia van a ser conocidos. Nosotros debemos de dar testimonio. O sea, que la sabiduría de Dios, que tiene diferente color, que es multifacética, es dada a conocer mediante nosotros. ¿Por qué? Porque todo está aquí escrito. Versículo 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y lo que nos lleva, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Nos lleva a recordar que todo este misterio, que todo este conocimiento de las riquezas en Dios, que todas estas cuestiones son para que la iglesia lo dé a conocer, porque somos miembros los unos de los otros. Dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Recordemos lo que nos dice Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tengan seguridad de acercarse a Dios. Dice, tenemos un acceso con confianza. Esto equivale a una certidumbre, carente de todo temor al rechazo, porque pertenecemos por completo a Dios. A manera de conclusión, nos lleva a reconocer que todo es por la gracia de Dios. Este misterio de que los gentiles y los judíos puedan ser copartícipes del cuerpo de Cristo, eso es por la gracia de Dios. Que podamos ser guiados y llenos del Espíritu es por la gracia de Dios. Que podamos conocer el misterio que fue revelado únicamente a los verdaderos apóstoles y profetas y que está en la Biblia es por la gracia de Dios. Y eso nos lleva a ¿qué? A tener seguridad y confianza en Dios. Nos lleva al saber que Cristo se compadece de nosotros y nos entiende, que ahorita está como abogado. Dice, hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
Acerquémonos a Dios. Y eso también nos lleva, recordemos las enseñanzas de Hebreos, recordemos las enseñanzas de Proverbios. No tengamos temor al hombre. Dios no es como nosotros, Cristo no es como nosotros. Él tiene misericordia, se compadece de nosotros y también nos ayuda en nuestra debilidad. Tengamos temor a Dios. Y el temor a Dios, ¿qué es? Bueno, tener seguridad, tener fe, saber que en las tribulaciones no vamos a desmayar porque Él está con nosotros y nos está guiando todos los días. Reflexión final, exordio final. Debemos de saber que Dios está en control de todo, pero debemos de dejar que Dios esté en control de nuestras circunstancias. No de que voy a estar apretado por alguna situación y voy a actuar por el impulso del momento y querer resolver. No, Dios debe estar en control. No porque ya me está provocando a ir a esta persona en la escuela o en el trabajo, voy a actuar mal. No, Dios tiene el control. Entonces, por más estresados que estemos, por más pensativos que estemos, Dios tiene el control de todas las situaciones. Entonces, que el estudio, meramente del día de hoy, estudio, sirva para que podamos llevarlo a una práctica completa en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. Puedo pasar por el fuego.